La confianza no se impone, se construye. CMD Certification va más allá de la norma. Somos un referente global en certificación de sistemas de gestión, productos y personas. Desde las corporaciones más influyentes hasta respetadas entidades públicas en todo el mundo, confían en CMD Certification. Lideramos en estándares como ISO 37001, ISO 37301, EFR, JTI, Anti-Bullying y más. Certificamos con rigor, imparcialidad y visión global. Certificar con CMD Certification no solo es cumplir, es marcar la diferencia, demostrar integridad y construir futuro. Más allá de la norma, donde la verdad y la excelencia se unen. Beyond Standards, where truth and excellence unite. CMD certification is journalism, trust, initiative in America. Bueno, muy buenas tardes. Darles una bienvenida a este evento tan importante y tan especial. Me presento, mi nombre es Carolyn Draco, soy la coordinadora comercial y administrativa de la empresa CMD Certification. Espero que puedan disfrutar muy bien de este evento. Cualquier duda, inquietud que tengan, con muchísimo gusto vamos a estar aclarándolo. Ya le doy la palabra a mi compañero, el ingeniero Alberto Guevara Valencia. Bienvenidos. Caroline, muchas gracias y bueno, pues nuevamente, como lo decía Caroline, un saludo muy especial para todas las personas que tendieron esta invitación. Vamos a conversar hoy sobre la transición de las certificaciones ISO 37001 de la versión 2016 a la versión 2025. Porque pues sabemos que algunas de las personas que están aquí conectadas hacen parte de instituciones en la República de El Salvador que dando cumplimiento a la ley de compras públicas, al reglamento y a las disposiciones de DINAC, han obtenido su certificación ISO 37001 en versión 2016, pero ahora viene el reto de hacer la transición a la versión 2025. Mi nombre es Alberto Guevara Valencia, yo soy el gerente general de la firma CMD Certification, somos organismo certificador acreditado por ONAC. ONAC es un organismo acreditador firmante de los acuerdos multilaterales de reconocimiento, es decir, las certificaciones otorgadas bajo el esquema de acreditación de ONAC gozan de validez global. Todo esto, pues gracias a el acuerdo de reconocimiento que existe con la organización Global ACI. Global ACI es una nueva organización que surgió a partir de enero del año 2026 y que unió a dos grandes organismos, IAF e ILAC, que hasta el año pasado eran las máximas autoridades en los temas de certificación, IAF, y en temas de laboratorio, ILAC. Ellos se unieron, crearon Global ACI, Global Accreditation Cooperation Inc., como, como una nueva organización y esta alianza y este acuerdo multilateral es el que permite que organismos de acreditación como ONAC puedan tener esa validez global internacional que requieren las certificaciones. Mm, Además de ser el gerente general, quien les habla, Alberto Guevara, además de yo ser el gerente general de la firma CMD Certification, bueno, desarrollo una serie de actividades académicas permanentemente, soy docente universitario. He sido auditor, pues ya últimamente no con tanta intensidad, ya pues con el rol de gerencia de, del organismo certificador. Pues no es tan sencillo estar haciendo auditorías, pero fui auditor por casi 30 años
Aún sigo pues haciendo algunas pocas actividades de auditoría donde no haya algún tipo de conflicto de interés. Pero quizás lo más interesante es que yo hago parte del Comité Técnico PC 309 de la Organización Internacional para la Normalización ISO. El Comité Técnico 309 de la organización es el comité responsable de la elaboración y actualización de la norma ISO 37001 y de otras normas relacionadas con la gobernanza de las organizaciones. Es decir, que yo he estado presente durante todo el proceso de creación inicial de la norma, cada versión 2016, en todo el debate y actualización de la versión 2025, y también hice parte del subcomité responsable de crear la guía de implementación, que ya está disponible para su compra en la página web de la organización ISO, el handbook, el manual de implementación de la norma ISO 37001 versión 2025. Es un buen documento, no contiene temas particulares específicos, pero sí hace una serie de claridades muy importantes. Buenas tardes, qué pena. Hubo un momento, un fallo de internet, nos disculpan y ya lo solucionamos y nuevamente continuamos con el evento. Bueno, excúsenme, no sé qué le pasó aquí a mi conexión de internet, pero bueno, ya estoy otra vez por aquí. Me había quedado diciéndoles que tenemos la inmensa suerte, la inmensa de ser organismo certificador de varias instituciones, por supuesto gubernamentales, un hospital, bueno, tenemos la fortuna de ser el organismo certificador de varias instituciones en la República de El Salvador. Mm, ¿qué pasa con el proceso de transición? Bueno, primero, antes que esto, pues recordarles, estamos grabando la sesión para que si alguien quiere volver a verla, por supuesto que les vamos a enviar el link de la grabación para que puedan tenerlo allí. Y también si tienen alguna pregunta, les agradecemos mucho que las tengan ahí para, para el final. Al final les voy a dar un espacio para que podamos hacer las preguntas. Bien. A ver, yo reviso que esté en la red correcta. Perfecto, sí estoy aquí en la correcta. Entonces,
por qué es importante este proceso de transición a la versión 2025? La ley de compras públicas, publicada en el mes de marzo del año 2023, estableció como una obligación de un grupo muy importante de entidades públicas en la República de El Salvador, la obligación de gestionar, obtener y mantener una certificación antisobornos. Así lo indica la ley. Esos son tres verbos muy importantes porque gestionar significa todo el proceso de implementación que seguramente ya todos ustedes hicieron, puesto que el plazo otorgado por la ley eran 3 años y la ley fue promulgada en marzo del 2023, lo que significa que en marzo del 2026 pues ya venció el plazo y hasta donde conocemos no hay ninguna prórroga. Mm, Esa era la primera parte, gestionar, adelantar todo el proceso de implementación. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer algunas buenas iniciativas, algunos documentos generados por la DINAC, que generó unas orientaciones a muchas de las instituciones para que pudieran hacer todo el proceso de diagnóstico, implementación, puesta en operación del sistema de gestión antisoborno. Luego la ley indica que se debe, luego de gestionar, obtener la certificación. Entonces, la certificación que se debe obtener, pues es una certificación que tenga validez. Es decir, ni siquiera sería clave, ni siquiera pues sería un asunto mm, tan, tan, tan evidente decir uno, pues que la certificación tiene que ser otorgada por un organismo acreditado. Bueno, pues esa es la condición. O sea, esa es la condición establecida por la ley. Habla de certificación y acreditación, pues obviamente quien se acredita es el organismo certificador, no es la organización. Mm, Entonces, ese deber de optar por la certificación, pues ha de ser con un organismo acreditado para tal fin. Después la condición clave que se puede interpretar claramente en la norma, en la ley de compras públicas. Y en el reglamento, bueno, y dice gestionar, obtener y mantener. ¿Qué significa mantener? Pues para poder mantener una certificación, entonces deben las instituciones certificadas, obligadas pues por la ley, dar cumplimiento según lo establecido en las normas internacionales que definen cómo funciona esto. ¿Cuáles son esas normas internacionales? Perdón, en el chat hay un link que es diferente al link en el cual se inscribieron para el evento. El link de inscripción del evento, que estuvo abierto un par de semanas, era pues para poder tener su información y enviarles el link de esta sesión. Este link que acabamos de poner acá es como una lista de asistencia. Queremos que no se nos vaya a escapar nadie, escapar en el buen sentido de la palabra, es decir, eh, queremos que cada uno de ustedes pueda tener acceso a la grabación y les vamos a generar un certificado de asistencia a este evento. Entonces es muy importante, por favor, que registren la asistencia con sus nombres, apellidos completos, de tal manera que vía correo electrónico les podamos enviar el link de la grabación, así como su constancia de asistencia a esta actividad. Bien, mm, para mantener una certificación, que no basta con obtenerla, ese es el segundo de tres que define la ley de compras públicas, para mantener una certificación existen unos documentos internacionales, fundamentalmente la norma ISO/IEC 17021-1. Esa norma es aplicable a nosotros, a los organismos de certificación. Pero, pues por supuesto que muchas de las
de los requisitos contenidos en la norma 17021 parte uno, pues han de ser cumplidos por la organización certificada. Y entonces, al uno estar certificado con una norma ISO como entidad, adquiere pues unas obligaciones frente a esto. Mm, esas obligaciones frente a esto fundamentalmente son, primero, notificarle a su organismo certificador, cualquiera que sea su organismo certificador, notificarle cualquier cambio que se presente en el sistema de gestión antisoborno. ¿Qué significa eso? Si cambian de sede, si tienen un número adicional de personas o de sedes o de sitios que implique un cambio, por supuesto, en la operación del sistema de gestión, deben notificarlo a su organismo certificador, insisto, cualquiera que sea su organismo certificador. Deben llevar a cabo unas auditorías de seguimiento por lo menos una vez por año. Y ese año es 12 meses, no es un año fiscal, es 12 meses, contados a partir de la fecha de emisión del certificado original o inicial. Por lo tanto, quienes de ustedes están certificados observarán la fecha en la cual fue otorgada la certificación. Y antes de que se cumplan 12 meses, exactamente 12 meses calendario, ese día al año siguiente es el tope, pero se podía hacer antes, porque la norma 17.021 parte uno permite que se haga durante el primer año. Por lo tanto, se puede hacer un mes antes o 2 meses antes o 3 meses antes, si por algún motivo la certificación inicial les fue otorgada en un mes donde hay algún conflicto, algún volumen de trabajo excesivo, se puede anticipar y estarían cumpliendo la norma. Lo mismo ocurre con el seguimiento número 2. El seguimiento número 2 se debe hacer como máximo a los 24 meses de haber sido emitida la certificación. Y la renovación, porque eso es parte de mantener, que está establecido en la Ley de Compras Públicas, la renovación debe hacerse antes del vencimiento del certificado. Es decir, no, si ustedes no hacen la auditoría de renovación estando vigente el certificado, pues ya el certificado inicial caducó y estarían incumpliendo la ley, porque lo que claramente define la Ley de Compras Públicas no era solamente obtenerla por primera vez, sino mantenerla, lo que significa que adquirieron una obligación a perpetuidad, salvo que otra ley haga alguna modificación, ¿sí? Salvo que una nueva ley posterior diga algo contrario, la obligación es perpetua, la obligación es hasta por muchos años, hasta que haya algún tipo de modificación en esa ley de compras públicas. Mm, Eso significa entonces que en sus presupuestos, en sus programas, en sus planificaciones deben tener claramente considerado que año por año deben recibir una auditoría. Pero recuerden que nosotros, los organismos de certificación, tenemos una limitación expresa. ¿Qué es una limitación expresa? La norma 17.021-1, que es del año 2015, nos prohíbe de manera expresa, no es ni siquiera una interpretación que hagamos, sino que ahí lo dice así literalmente. Un organismo de certificación no puede ni ofrecer ni proporcionar servicios de consultoría en sistemas de gestión. ¿Qué significa eso? Que nosotros no los podemos asesorar, no les podemos decir qué hacer, no los podemos orientar. Por ese motivo, nuestro rol queda pues absolutamente limitado a una evaluación independiente, objetiva, imparcial, en la cual nosotros confirmamos si el sistema de gestión ha seguido operando acorde con los requisitos de la norma ISO 37001. ¿Eso qué significa? Que si nosotros llegamos a una auditoría de seguimiento, por ejemplo, un año después, y encontramos
incumplimientos, no conformidades, es decir, los controles definidos antisoborno no están siendo aplicados. Háblese, por ejemplo, de capacitaciones, formaciones, pruebas de poligrafía, actividades de sensibilización, o sea, lo que hayan definido como controles dentro de su sistema de gestión antisoborno. Supongamos que un año después encontramos que eso dejó de aplicarse. Lo que hace el organismo certificador es declarar no conformidades, una por cada requisito incumplido. Es decir, que podrían haber muchas no conformidades en una auditoría de seguimiento, puesto que hay alrededor de 300 requisitos que deben cumplirse. Mm, Cuando el número de no conformidades ya es un número muy voluminoso y la naturaleza de las no conformidades indica que ese sistema de gestión no está funcionando. O sea, no basta con decir, no, encontré 50 no conformidades. Sí, pero ¿cuáles 50 no conformidades? Si esas no conformidades evidentemente permiten ver que el sistema de gestión dejó de operar, la certificación se suspende y se otorga un plazo entre 4 y 6 meses, bueno, entre 0 y 6 meses para que se hagan los ajustes con la certificación suspendida. Y cuando la certificación está suspendida, están incumpliendo la ley, porque la ley está hablando de mantener la certificación. Y una certificación suspendida no es una certificación activa y vigente. Más aún cuando Global ACI, de quien les hablaba hace unos minutos, ha definido un mecanismo que se llama IAF Cert Search. Es un link web, es una base de datos de acceso público, aunque tiene cobro, pero deja visualizar uno a uno la vigencia de los certificados. Todos los organismos de certificación tenemos que reportar y mantener actualizada esa base de datos. Cualquier certificación que se suspenda debe reportarse de manera inmediata en la base de datos. Es decir, que el certificado, que es un cartón, es un archivo en PDF o un documento físico, pues simplemente dirá que, que el certificado en tal fecha estaba vigente, pero la confirmación real de la vigencia se hace a través de la base de datos IAF Search. Y ahí aparece cuando un certificado está suspendido, lo cual es una evidencia válida, suficiente en contra de la ley de compras públicas, donde la obligación es mantener la certificación. O sea que para mantenerla, pues obviamente no basta con hacer las auditorías con el organismo certificador. Hay que trabajar día a día, hay que trabajar permanentemente en tener en aplicación ese sistema de gestión. Analizar, evaluar riesgos, identificar, evaluar riesgos de soborno, la debida diligencia, todo el cumplimiento de absolutamente todos los requisitos de la norma, incluido llevar a cabo frecuentemente auditorías internas, revisiones por la dirección, revisiones por el órgano de gobierno, revisiones por la función antisoborno, etcétera, todo lo que la norma pide. Eso es una obligación continua, eso no es un tema periódico, es un tema continuo que deben tener ustedes como instituciones. Pero hay un ingrediente adicional. El ingrediente adicional es que todo lo que está escrito en la 17021 parte 1, guión 1, pues está pensado en que la norma sobre la cual uno se certificó seguirá vigente. Entonces, por eso que los 3 años y que el seguimiento el primer año y que el seguimiento 2 al segundo año. Pero también dentro de la norma se dice, hey, cuando la norma tenga una actualización, entonces la organización certificada debe llevar a cabo todas las actividades pertinentes de la modificación de la actualización de la norma. Y entonces, por ejemplo, cada uno de ustedes, con la mayor seguridad, por lo menos en nuestro caso lo hacemos así, pues porque así se debe hacer. Los certificados en la ISO 37001 versión 2016 no tienen vigencia de 3 años,
pero no es porque estemos incumpliendo la norma, es porque la ISO 37001 versión 2016 desaparecerá el próximo 27 de febrero del año 2027. Es decir, le quedan unos pocos meses de vida a la norma ISO 37001 versión 2016. Y eso se anticipó a través de un documento de octubre del 2025 que se llama el IAF MD30. IAF, recuerden, era el organismo global rector de todos estos temas que existió hasta diciembre. En octubre alcanzaron a dejar publicado el documento IAF MD30, pero ese documento sigue estando vigente, porque IAF le transfirió todas sus actividades y obligaciones a la nueva compañía Global ACI. Global ACI en su página web mantiene el documento IAF MD30 como un documento vigente y aplicable. En ese documento dice que el periodo de transición es de 2 años y que transcurridos los 2 años, mm, la norma ISO 37001 versión 2016 será declarada como cancelada por la Organización Internacional ISO. Eso significa que un certificado no puede estar emitido a futuro para una norma que no existirá. O sea que si en alguna de sus instituciones su certificación ISO 37001 versión 2016 va más allá del 28 de febrero del 2027, fue un error. Y con absoluta certeza, en algún momento les van a cambiar ese certificado y le tendrán que limitar la vigencia solo hasta el 27 de febrero del 2027, con la condición de que antes de esa fecha deben hacer la transición. Y esa transición implica gestionar, obtener y mantener los mismos tres verbos de la ley de compras públicas. Es decir, la institución tiene que hacer un análisis de brechas, un análisis gap, para poder mirar de lo que ya tiene, qué le falta para poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 37001 versión 2025. Debe hacer los ajustes, los cambios pertinentes y debe pedirle a su organismo certificador que en una auditoría le haga la revisión, la evaluación y le haga la transferencia. Cada caso será distinto. ¿Por qué? Porque supongamos que la certificación se obtuvo en marzo de este año, en marzo del 2026. El seguimiento 1 no pueden esperar hasta marzo del 2027, porque en marzo del 2027 ya esa norma no existe, la versión 2016. Esa norma existirá solo hasta el 27 de febrero del 27. Lo que significa que la auditoría de seguimiento 1 no puede esperarse hasta marzo, sino que debe hacerse antes para poder hacer la transición y el seguimiento en la misma auditoría. Porque si no, tendrían ustedes que pagar 2 veces, si no se hiciera así. Ustedes podrían decir, no, voy a anticipar el seguimiento, lo voy a hacer en diciembre de este año, pero lo voy a hacer con la versión 2016. Bueno, ahí cumplen con el requisito de hacer el seguimiento en el primer año, pero su certificado va a perder validez el 27 de febrero y el certificado dejará de existir. Por lo tanto, tendrían que hacer una nueva auditoría antes del 27 de febrero, mucho antes del 27 de febrero, para que alcancen a recibir la auditoría, resolver cualquier no conformidad que llegara a aparecer, darle el tiempo al organismo certificador de que pueda elaborar el informe, hacerle una revisión técnica, mm, pasarlo por el comité de certificación, que todos tenemos que hacer eso, y otorgarles la transición antes del 27 de febrero. Si eso no ocurre, se van a quedar sin certificación y van a quedar expuestos al incumplimiento legal. ¿Por qué hay que hacer esto? Los primeros lineamientos de DINAC, pues por supuesto, fueron previos al 2025.
Sí, o sea, la norma, la ley de compras públicas es del 2023. No podía saber DINAC que en el 2025 se iba a actualizar la norma. Entonces, como no podía saberlo, publicó una serie de guías, una serie de lineamientos muy interesantes en los que se cita de manera expresa la ISO 37001 versión 2016. Y en muchas de las instituciones obligadas en El Salvador lo han hecho con la versión 2016. Y quizá, pues, obviamente se basan en muchos de los documentos de DINAC. Pero, ¿qué pasa? No es culpa de DINAC, no es una imprecisión de DINAC, es decir, no es una omisión o un error, simplemente es que en el momento en el que eso se publicó, no se podía saber. Eso es un tema futuro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en, no en la ley de compras públicas, sino en el reglamento que rige o que le da fuerza o le da forma a la ley, se indica que el requisito de gestionar, obtener y mantener la certificación del sistema de gestión antisoborno se debe realizar con la norma vigente. No dice 37.001/2016, dice la norma vigente. Entonces, hoy la norma vigente son dos, la 37.001 versión 2016 y la 2025. Como ambas coexisten, porque estamos en periodo de transición, cualquiera de las dos certificaciones son válidas, pero el próximo 27 de febrero del próximo año, la versión 2016 desaparecerá. Y en los términos del reglamento, ya esa certificación con versión 2016 no está con la norma vigente, porque después del 27 de febrero ya esa norma no existe, ya será cancelada por la organización ISO y solamente existirá la versión 2025, lo que hace, pues por consecuencia, que la obligación a partir de febrero del próximo año es que todo lo que está definido en la ley de compras públicas es aplicable exclusivamente para la ISO 37001 versión 2025. Ese pues es el contexto legal. Mm, ¿Cómo hago para quitar esto? Eh, Espérenme, aquí, listo. Mm, Entonces, miremos temas claves, miremos temas importantes, relevantes de, de este documento. Les voy a volver a poner el link para que por favor registren asistencia. Entonces, cuando hablamos de certificación, y es un tema que nosotros pues, nos encontramos en muchas de las eh, licitaciones, llamémoslo de manera general, de todas las contrataciones, en los documentos de solicitud y ofertas, encontramos mucho. Y teníamos pues que pedirle en las que participamos una serie de aclaraciones a las instituciones, pues porque por supuesto se basaron en los documentos de DINAC, pero los documentos de DINAC están hechos es para no, para la ley, ¿sí? Para la ley de compras públicas. Pero faltaban muchas cosas que están claramente establecidas en la norma ISO IS 17021-1 y en los documentos de IAF, que ahora serán Global ACI, aplicables, incluyendo el que les hablaba ahora, el MD30, que fue el que definió el periodo de transición. Los actores dentro del proceso de obtener y mantener la certificación, pues somos tres. El organismo certificador, bueno, seguramente ustedes, quienes no están certificados con nosotros, tienen otro organismo certificador, eso es igualmente válido, todos, siempre que tengamos y mantengamos vigente nuestra acreditación con un organismo acreditador,
reconocido, pues por supuesto que esa certificación es válida. Entonces, el organismo certificador es uno de los actores importantes. La institución o la organización certificada y el organismo de acreditación. Eso es clave, insisto, porque la ley de compras públicas habla de la certificación y la acreditación, pues obviamente lo cita quizá de una manera que pareciera un error o una omisión, pero pues la naturaleza del requisito claramente se debe interpretar en que estamos hablando de una certificación acreditada. Mm, Cada uno de los actores tiene unos requisitos que cumplir. Ustedes como instituciones certificadas, pues para poder cumplir con todo esto deben cumplir la ISO 37001 que esté vigente, pero también un contrato suscrito con el organismo certificador, que en la mayoría de los casos quedó en la oferta comercial. Porque pues yo entiendo que todo el sistema de compras públicas de El Salvador tiene unos documentos pues ya establecidos y hay cosas que contradicen las normas. Por eso pues, en esas licitaciones, en esos concursos, en esas convocatorias, se hizo necesario pedir muchas aclaraciones y adicionalmente basarnos en un concepto legal global que cuando se suscribe un contrato, la oferta comercial es una parte integral del contrato. Para que se hagan una idea, por ejemplo, nosotros no podemos asesorar. Entonces, aunque el contrato diga que es obligación del contratista, del ejecutor, del organismo certificador, asesorar a la institución en cómo plantear correcciones y acciones correctivas, aunque eso lo diga el contrato, es una cláusula ineficaz. ¿Por qué es una cláusula ineficaz? Porque no lo podemos hacer. Y entonces, si nosotros lo hacemos, nuestro organismo acreditador nos declara a nosotros una no conformidad y nos dice que usted tiene que resolver ese problema con esa organización. Y como ya al haberlos asesorado, estamos incursos en una inhabilidad, en una incompatibilidad por un conflicto de interés claramente establecido por haber participado en un asesoramiento de algo que nosotros debemos evaluar, nos obligan a retirar el certificado. O sea, entonces, si a nosotros nuestro acreditador nos da la orden perentoria de que tenemos que cancelar una certificación, pues estamos incumpliendo el contrato suscrito con esa entidad. Por lo tanto, ese tipo de cláusulas en las cuales se pide o se indica que el organismo certificador debe asesorar son cláusulas ineficaces, son cláusulas que no se pueden cumplir por la naturaleza misma de la relación que se tiene. O que en algún contrato, recuerdo en el documento de solicitud de ofertas, se decía que los informes que se generen objeto del contrato son de propiedad de la institución. No, esa es otra cláusula ineficaz. Pero no porque no queramos, es porque la norma 17.021 nos dice de manera expresa que los informes de auditoría, así como el certificado, son de propiedad del organismo certificador y así se debe mantener. ¿Por qué? Porque cuando se retire una certificación en algún momento, pues que esperamos que nunca ocurra, pero de llegar a ocurrir, si una certificación debe retirarse, se le debe solicitar a esa organización que estuvo certificada que destruya o devuelva los informes y los certificados otorgados. O sea, digamos que hay un tema pues que entra ahí un poco en conflicto y por eso el contrato de certificación suscrito con el organismo certificador es sumamente relevante y puede tener diferencias con el contrato que finalmente quedó establecido en el proceso de contratación pública por Comprasal. Pero puede llegar a ocurrir que existan cláusulas ineficaces por ese motivo. Nosotros como organismo certificador, para poder cumplir con todo esto, pues por supuesto que tenemos que, además del contrato, siempre que no contradiga las normas internacionales,
nosotros tenemos que cumplir ISO IEC 17021 parte 1, documentos IAFMD, incluido el 30. Y el organismo acreditador en cada caso, pues tiene que operar con su propia norma, que es la 17011, y los documentos IAFMD. Por lo tanto, la invitación que les hago a todas las instituciones es que incorporen dentro de los documentos de solicitud de ofertas, por ejemplo, la citación a esos documentos ISO IEC 17021 parte 1, los documentos IAFMD, los que empiecen a salir ahora de Global ACI, para que se pueda tener digamos, un contrato mucho más alineado con lo que sí se puede hacer para no tener que entrar en un conflicto innecesario de cláusulas ineficaces. El documento IAFMD 30, entonces, tiene unos parámetros, define una serie de requisitos. Primero, lo que les acabo de decir, para las organizaciones certificadas, el MD30 nos dice que eh, la norma ISO 37001 fue publicada el 28 de febrero del 25. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero ahí se ratifica. Y al otorgar el periodo de transición de 2 años, es decir, hasta el 27 de febrero del 27, declara la caducidad de la versión 2016 el 28 de febrero del 27. Por lo tanto, el último día en el que se puede hacer una transición es el 27 de febrero del 27. Y nuevas certificaciones, miren ustedes que hoy es 13 de agosto, el 30 de agosto, o sea, dentro de un par de semanas, ya no será posible otorgar por primera vez una certificación 37001 versión 2016. A partir del 31 de agosto, agosto tiene 31 días, cualquier nueva certificación solo se podrá otorgar en la versión 2025. No tendría mucho sentido que hoy, pues, se otorgue una certificación en versión 2016, pues porque finalmente en febrero ya tiene que haber cambiado, entonces, pues no tiene mucho sentido, pero se puede hacer, es decir, está definido allí en el documento IAFMD 30. Esas son entonces esas fechas clave que les indicaba según ese documento. Y la invitación es a que hagan una revisión muy detallada de los certificados, miren la fecha inicial de otorgamiento de la certificación y miren en qué momento se les vence el primer año para hacer el primer seguimiento. Si ese año se vence antes del 27 de febrero del 2027, podrían, pues es decir, es técnicamente posible hacer el seguimiento con versión 2016, pero tendrían que hacer una auditoría adicional con un mayor costo, pues por supuesto, porque es otra auditoría, con la versión 2025 antes de que se venza el plazo. O sea que lo más razonable, perdón, lo más razonable es que eh, por tardar en enero, por tardar en enero, se estén haciendo las auditorías de transición o antes, de tal manera que puedan llegar al 27 de febrero del 2027, ya con sus certificaciones al día, con el plazo, con la vigencia de 3 años, con la norma vigente, y estar, pues, por supuesto, en el marco de lo que la ley de compras públicas y el reglamento exigen. ¿Cómo se hace? Pues lo primero es que la organización certificada debe hacerse un análisis, un análisis de brechas, un gap análisis para mirar la necesidad de ajustes. Y luego habla con su organismo certificador, si somos nosotros o si es otra firma certificadora. Apenas estén seguros de que ya hicieron los cambios, pues nos llaman y nos dicen, estamos listos.
Entonces ya en cada caso el organismo certificador les dirá, pues bueno, si ya están listos y no hemos cumplido el primer año, entonces hagamos el seguimiento junto con la transición y de una vez hacemos las dos en una. Cumplimos con el requisito de la 17.021 de hacer una auditoría de seguimiento en el primer año y cumplimos con el requisito de la IAFMD 30 de hacer la transición antes del 27 de febrero del 2027. Sería la condición ideal. Nosotros en esa auditoría debemos confirmar que los cambios ya se hicieron, ya se implementaron. Nosotros no evaluamos planes de acción. Nosotros no decimos, sí, se tiene previsto empezar a trabajar los temas de cultura antisoborno dentro de un año. No, eso sería una no conformidad. Es decir, ya tienen que demostrar que el asunto lo están abordando, que eso ya se está cumpliendo. Por eso se dan los 2 años del periodo de transición del 2025 al 2027. Por eso se dieron 2 años para que en ese periodo de tiempo pues, se hicieran todos esos ajustes. Los ajustes no son tan grandes, ya les mostraré, pero tampoco se logran en una semana. Requieren un tiempo y por eso pues quisimos hacer hoy esta actividad por si alguno de ustedes no ha hecho aún los ajustes, pues para que nos acepten la invitación de empezar a hacerlos ya, de tal manera que no vayan a tener problemas en el momento de la transición. Y esas auditorías de seguimiento o las auditorías especiales de transición, pues se pueden hacer o presencialmente o se pueden hacer de manera remota. Hoy el mundo está hablando de tecnologías emergentes. De hecho, acaban de publicar la ISO, la norma guía ISO 19011, versión 2026, anuló la 19011 versión 2018, o sea, ya no existe. Eso no tuvo ningún periodo de transición, porque no es una norma de certificación, es una guía. Pero al publicarse la 19011 de las auditorías, versión 2026, inmediatamente cancela la versión anterior. Y en esa norma, los únicos ajustes que se hicieron es entendiendo que las auditorías se pueden hacer mediante el uso de tecnologías emergentes. Es decir, se está buscando alrededor del mundo por muchos motivos, incluso ambientales. Nosotros estamos en Colombia y nosotros perfectamente podemos hacer las auditorías de forma remota sin afectar la fiabilidad. Pero si en el documento de solicitud de ofertas la entidad nos dice se debe hacer presencial, pues entonces por supuesto que dentro del valor cotizado pues tenemos que ponerle los tiquetes aéreos y los transportes y los hoteles y bueno, todo ese montón de cosas que simplemente le agregan precio, le agregan costo a la auditoría, pero que no necesariamente la mejora, que ya hoy tenemos realmente buenas tecnologías. El documento IAFMD 30 nos permite llevar a cabo estas auditorías de manera remota, pues por supuesto, posterior a que hagamos un análisis de riesgos de qué tanto, de qué tanto se podría afectar hacer la auditoría de manera remota. Mm, Aquí hay una pregunta, bueno, iba a dejarla para el final, pero me parece muy relevante. En las auditorías de transición depende de la auditoría que hagamos. Si es una auditoría de seguimiento que vamos a hacer y coincide con la de transición, entonces nosotros por norma 17.021 debemos auditar parcialmente. Me explico. Toda la norma 37.001 debe ser objeto de auditoría en la certificación inicial y 3 años después en la renovación, la recertificación, que eso ocurre 3 años después. Al primero y al segundo año eso no se llama recertificación, se llama seguimiento. En el primer año y en el segundo año hacemos una auditoría parcial.
Parcial, la misma norma 17.021 nos dice que riesgos, control operacional, manejo de inquietudes, investigaciones, quejas, auditoría interna, revisión por la dirección. O sea, son los asuntos que nosotros debemos considerar como mínimo. Y por eso el tiempo es reducido, tiene una duración inferior. Mm, ya hicimos un análisis y creo que todos los organismos de certificación coincidimos en que si hacemos la auditoría de seguimiento junto con la transición, no vamos a necesitar tiempos adicionales. Entonces, no habría un sobrecosto asociado a ello, porque lo que tenemos que mirar para la transición es parte de lo que tenemos que mirar en los seguimientos. O sea que no hay un costo, simplemente cambiamos el requisito de la una por la otra y hacemos la transición. Pero si una institución tomara la decisión de decir, no, yo voy a hacer ahora en agosto mi auditoría de seguimiento con la versión 2016, lo puede hacer perfectamente. Pero en enero, ojalá fuera la primera o la segunda semana de enero, eh, si toman la decisión, pero en enero vamos a hacer la transición. Bueno, por supuesto que genera un costo, pero lo que miramos en esa auditoría que sea exclusivamente de transición, solamente son los requisitos nuevos. No, no miramos nada diferente, sino exclusivamente los requisitos nuevos. Bien, ahorita vamos con esa segunda pregunta que también está bien interesante. ¿Cuáles son, pues, fundamentalmente esos cambios? Eh, los cambios clave obedecen fundamentalmente a dos cosas. Uno, que todas las normas ISO de sistemas de gestión se escriben sobre una plantilla que ya existe. Esa plantilla se conoce como el anexo SL. Es una plantilla de la cual se montan las normas. Eh, la primera plantilla que se publicó fue en el año 2012 y se llamó Estructura de Alto Nivel de las normas ISO. Pero esa estructura se modificó en el 2023 y en el 2025 tuvo otros ajustes. Y ahora ya no se llama estructura de alto nivel, sino estructura armonizada. La primera norma ISO con estructura armonizada fue la ISO 37001. Ya también se publicó la ambiental, la ISO 14001 se publicó en abril. Ya a partir del 2025 las nuevas normas ya vienen sobre una plantilla diferente. Y entonces esa es, digamos, fundamentalmente una de las principales mm, fuentes de actualización en la plantilla, la estructura armonizada. Por ejemplo, el tema documental. Sigue existiendo el control documental y la gestión de registros y documentos y la retención y el cuidado de los documentos y el control, versiones, todo eso sigue existiendo. Lo que pasa es que ya no hay una diferenciación entre que algunos de los documentos deben conservarse y otros deben mantenerse, sino que de manera general en toda la norma solamente se habla de tener disponible. Entonces, el hecho de tener disponible es un paso previo a analítica de datos. No hay ningún requisito de analítica de datos. No hay ningún requisito de Big Data, ni ningún requisito de blockchain, ni ningún requisito de inteligencia artificial, nada. Eso no está citado en las normas. Lo que se espera es que en estas versiones, al tener la información documentada disponible, pues haya una obligación para las organizaciones certificadas, pues de tenerla disponible. Y tenerla disponible es que se pueda acceder a toda esa información. Para que en la misma institución se pregunten, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ahí está disponible, pero ¿y yo qué hago con esto? Pues entonces lo que se espera es que empiecen a pensar y qué van a hacer con eso.
Y la respuesta pues empieza a ser muy interesante. Cuando yo tengo datos estructurados disponibles, pues lo más razonable es empezar a usarlos, ¿sí? Y empezar a usar los datos implicará entonces seguramente el uso de tecnologías de la información, tecnologías de las ciencias de datos. Pero insisto, eso no es un requisito hoy, simplemente es una invitación a que empecemos a pensar en eso, para que vamos avanzando a una buena velocidad frente a las tecnologías emergentes. Mm, Eso pues incluye la armonización de la redacción, de abajo hacia arriba. La armonización de la redacción hace que si ustedes tienen otra norma ISO, la 9001, la 14001, la 45001, pues seguramente van a encontrar términos de uso común que les facilitará la comprensión. Función antisoborno. Hay un asunto súper importante. La naturaleza, el origen de la norma ISO 37001 es que abordemos el soborno tal como está definido en la norma, como aquel acto de ofrecer, prometer, aceptar, solicitar o entregar cualquier tipo de daño, sin que ello necesariamente implique un daño posterior. El daño posterior normalmente se conoce como corrupción, que es el uso indebido del poder para generar un beneficio indebido, generándole un perjuicio a otro. Pero eso es la corrupción. Y dentro de la corrupción existen muchas formas de corrupción, incluidos muchos delitos. El prevaricato es un delito que encaja dentro de la definición de corrupción, pero la norma 37001 no es una norma anticorrupción. O sea, esto no está hecho para prevenir el fraude, ni para prevenir el prevaricato, ni para prevenir que se hagan contrataciones indebidas sin el lleno de requisitos. Esta norma está hecha para el paso previo, que es el acto de ofrecer, solicitar, prometer, aceptar, entregar. Eso significa que en muchos países alrededor del mundo eso ni siquiera es un delito, o el ordenamiento penal del país no necesariamente implica que esto sea un delito. Pero la norma ISO 37001, que nació siendo una norma voluntaria y, y sigue siendo una norma voluntaria, lo que pasa es que en la República del Salvador pues no es voluntaria, pero la naturaleza misma de la norma es que así lo sea, mm, hace que la organización deba acoger ese concepto de soborno, aunque no esté en el Código Penal. Debe acoger ese concepto de soborno. Y por eso es que la norma ISO 37001 dice, bueno, primero es defina el soborno. Segundo, prohíbalo en su política. Que la política la escriba la alta dirección, pero la apruebe el órgano de gobierno. Y en los capítulos 7.2 y 8.5 de la norma se incluyen una serie de requisitos como, por ejemplo, que cualquier persona que trabaje en la organización debe ser informada de esa política y de las consecuencias del incumplimiento, incluyendo el derecho que tiene la organización de emprender acción disciplinaria cuando se detecta el incumplimiento de la política antisoborno, del sistema de gestión antisoborno o cualquier tipo de hecho que se tipifique bajo ese nombre soborno. Dicho de otra forma, la ISO 37001 los lleva a que institucionalmente creen una nueva restricción de tipo disciplinario, que haga que el soborno se considere como un acto indebido, aunque la ley no lo haga. Ese es el motivo, y eso sigue existiendo en la 37001 versión 2025, eso no cambió. Pero por eso se quitó el nombre cumplimiento, función de cumplimiento antisoborno u oficial de cumplimiento antisoborno. Eso hace que
quitarle la palabra cumplimiento lo desliga de una obligación legal y lo deja claramente definido como una obligación, como un tema antisoborno que incluye, pues por supuesto, los asuntos legales, pero también toda la definición de soborno en la organización. O sea, que no era quitarle una palabrita, era asumir y entender claramente, pues, un tema relevante de que esto lo tenemos que mm, abordar como una obligación de compliance, es decir, lo que la ley me pide, pero también lo que institucionalmente hemos definido. Se mejora el tema de los conflictos de interés, o sea, ya se amplía el conflicto de interés no solo a las personas, sino el conflicto de interés institucional. Hay que hacer un análisis de conflicto de interés en el relacionamiento con otras instituciones, por ejemplo. El énfasis en la cultura del compliance. Claro, ahí hay una pregunta, voy a leerla. Dice la pregunta, en el caso de la cultura organizacional, sí se auditaría en la de seguimiento, tomando en cuenta que son los nuevos cambios de la ISO 37001. Sí, Yulisa, si esa auditoría de seguimiento incluye la transición, lo vamos a auditar, lo tenemos que auditar cualquiera de los organismos de certificación, porque es un requisito. Ahora, todos entendemos que los cambios culturales no se dan de un día para el siguiente. Los cambios culturales tardan meses, años incluso. Lo que deben hacer, tal cual como lo dice la norma, es hacer una evaluación de cuál es la cultura de la organización. ¿Qué es cultura? En términos de la definición. Es el conjunto de valores, ética, comportamientos de las personas que se usan casi que inconscientemente por las personas de la organización, esa cultura, sus valores, esa ética, para tomar decisiones. Sí, o sea, esa es la cultura antisoborno. ¿Eso cómo se gestiona? Pues bueno, hay que hacer diagnósticos, hay que hacer análisis, hay mecanismos de evaluación, como mediciones, digo yo, de clima organizacional, con enfoque hacia temas de integridad o de ética o de antisoborno. Se pueden identificar comportamientos comunes relacionados con el incumplimiento de buenas prácticas antisoborno, identificar en qué tipo de actividades, identificar esas creencias sobre las cuales operan las personas, de dónde surgieron, y hay que empezar a modificar los valores, esos principios éticos y los comportamientos a partir de las experiencias, de fortalecer las creencias hacia la integridad de la organización. Y eso, pues, para nosotros será declarado conforme cuando vemos que está planificado, perfectamente estructurado y ya está en operación. Claro, no les vamos a pedir en 2 meses que ya la cambió la cultura, no, les vamos a pedir que estén haciendo las actividades. Y año por año, pues seguramente iremos evaluando de qué manera esa cultura antisoborno se ha ido fortaleciendo, pero hay que empezar. Y el tema del cambio climático, pues que por supuesto el tema del cambio climático ya estaba desde la versión 2016 con la enmienda que se generó en el año 2024, pues aquí simplemente se incorporó, o sea, ya está ahí, pero no es que haya un cambio. Simplemente pues ya hace parte de la norma y no de una enmienda, o sea, eso no es un tema nuevo, porque ya eso estaba desde el 2024. Bien. Todos nuestros clientes, nosotros les hemos obsequiado un curso de actualización en la norma, es un curso que se hace de forma sincrónica en una plataforma para que tengan pues una mayor magnitud para poder comprender esos cambios.
Si alguno de ustedes está interesado en tomar ese curso de actualización, por favor, eh, en respuesta al correo que les vamos a enviar, espero que mañana, por favor nos escriben y nos dicen, yo quiero hacer el curso de actualización y pues por supuesto por haber asistido a este evento, se los vamos a obsequiar. Entonces, simplemente en respuesta al correo nos dicen, yo quiero hacer el curso de actualización y con el mayor gusto les habilitamos el acceso a nuestra plataforma de capacitaciones para que de esa manera, pues ustedes puedan tener una mayor información, una mejor información frente a cada uno de los cambios. En ese código QR encuentran pues, nuestros datos, esta es nuestra página web, un correo electrónico que leemos pues permanentemente y un WhatsApp en el que bueno, tenemos una hora de diferencia horaria con El Salvador, pero digamos que coincidimos pues casi en el mismo horario y a través de ese WhatsApp también vamos a estar muy, muy atentos. Voy a darle paso entonces a preguntas. Voy a mirar aquí en el chat a ver si me faltó alguna eh, por responder. Me voy a devolver hasta arriba en el chat. Les voy a volver a poner el link por si alguno no lo ha diligenciado. Basta con diligenciarlo una vez, no hay que llamarlo varias veces. Mm, entonces, a ver, empecemos a leer acá. Diligenciar lista de asistencia. Mm, En las auditorías de transición se evalúa únicamente con enfoque de actualizaciones o todo el sistema. Bueno, Katia te decía, depende. Si la, si la auditoría de transición es solo de transición, pues por supuesto que nos centramos solo en eso. Si la auditoría es una auditoría de seguimiento, miramos otros asuntos adicionales, pero ya todo es versión 2025. Lo que pasa es que coinciden coinciden. Bueno, mm, perdónenme, yo tomo aquí noticas para escribirles en el correo. Listo. Mm, luego, eh, en el caso de la cultura organizacional, bueno, Yulisa nos decía, Isaí dice, la auditoría de seguimiento estará enfocada esencialmente en la versión 2016. Depende. Si es antes de enero, se puede. Perfectamente. Ustedes simplemente nos dicen, licenciado Isaí, ustedes nos dirían, queremos que este seguimiento se haga en la versión 2016. Si eso ocurre antes de enero del 2027, se puede hacer, pero en enero tenemos que hacer sí o sí, obligatoriamente, mm, digamos que sí o sí tenemos que hacer obligatoriamente esa eh, auditoría de transición. Mm, aquí hay una pregunta muy, muy interesante. Eh, Claudia nos dice, en el caso de la ley anticorrupción, ¿se debería incorporar el sistema de gestión antisoborno? ¿Y eso cómo podría hacerse? Bueno, excúsenme si tengo alguna imprecisión. Lo que yo conozco de la ley anticorrupción, la que se publicó en febrero del 2025, que entró pues a regir como a mediados del 2025, dice que en esa ley anticorrupción que hay que abordar expresamente el riesgo de cohecho. Pues resulta que el cohecho, dependiendo de los países, estoy seguro
que en El Salvador el cohecho está enmarcado dentro del concepto de soborno. ¿Qué es lo que pasa? Es que el cohecho, hay varios tipos de cohechos, muchos, el propio, el impropio, bueno, un montón de tipologías diferentes de cohecho. Pero ¿en dónde está la diferencia? Hay que remitirse a la definición legal dentro del Código Penal del Salvador, que es exactamente la definición de cohecho. Y hay que hacerle un análisis sistemático, un análisis posterior, para entrar a determinar si el delito de cohecho se tipifica con el ofrecimiento. El cohecho de manera general es que un particular le haga un ofrecimiento indebido a un servidor público para que éste a su vez actúe o deje de actuar, omita el cumplimiento de sus funciones. Si la tipificación del cohecho se da con el ofrecimiento, por supuesto que está incluido dentro del sistema de gestión antisoborno, con toda certeza, o sea, y el 100%. Ahora, si hay alguna interpretación como tal eh, que diga que el cohecho no se tipifica sino hasta que haya un daño, sí, es decir, hasta que se materialice como consecuencia del ofrecimiento un delito como o la pérdida de los recursos públicos o asuntos relacionados con la corrupción. Entonces, la primera parte del ofrecimiento entra dentro del sistema de gestión antisoborno, pero la segunda parte, que ya es el tema de corrupción, ya empieza a compartirlo entre lo que tiene el sistema de gestión antisoborno y lo que pide la ley anticorrupción. Que lo que yo conozco de la ley anticorrupción les exige un programa anticorrupción que incluya un análisis muy detallado de riesgos de corrupción, o sea, los riesgos que se dan después de. Lo que ocurre es que la corrupción se puede dar por muchos motivos, por decisión propia de quien comete el acto de corrupción, pero también se puede dar por constreñimiento, o sea, que alguien me amenace. Y entonces me obligan bajo amenazas contra mí, mi integridad o mi familia a que yo tengo que favorecer un hecho de corrupción o si no, voy a sufrir un daño. Eso también es una fuente de corrupción. Hay otra que se puede dar por engaño, ya no por estreñimiento, sino por engaño. O sea, fraudulentamente lo engañan y gracias a ese engaño es partícipe o facilita un acto de corrupción. Y la cuarta fuente es que se induzca a través de un soborno. Entonces, como la corrupción tiene cuatro fuentes, el soborno es una de ellas, ahí es donde se conecta, ahí es claramente donde se conecta, pero el programa anticorrupción tiene que abordar los cuatro, o sea, tiene que abordar el fenómeno de la corrupción con todos los tipos penales que implica la corrupción y con todas las fuentes para su análisis de riesgos, o sea, tiende a tener un mayor alcance. Aunque en donde yo quizá me quede corto es en el método, en el modelo que establece la, digamos, la ley anticorrupción, porque, por ejemplo, en Colombia hay una ley similar, hay una ley anticorrupción, pero las herramientas, por decir algo, el reglamento que se emitió es demasiado superficial. Y entonces las instituciones tienen una matriz de 15 riesgos de corrupción. ISO 37001, por definición, en la versión 2016 y en la versión 2025, obliga a que el análisis de riesgos de soborno se haga para todas las actividades y bajo todas las consideraciones que razonablemente se pueden anticipar. O sea, yo no puedo elegir cuáles riesgos voy a incluir ahí, yo tengo que identificarlos todos. Por eso las matrices antisoborno de ISO 37001 son matrices mucho más extensas y por eso es que existe el concepto de la debida diligencia de la ISO 37001. La debida diligencia no es más
que cuando yo evalúo el riesgo, es decir, la probabilidad y el impacto asociado a un riesgo, determino cuáles son significativos y cuáles no. ¿Cuándo es significativo? Cuando el nivel de riesgo queda superior al límite bajo. Eso es lo que dice la norma ISO 37001. Todo el que me quede por encima de esa línea es un riesgo significativo y ahí es donde se aplica la debida diligencia, que no es la del lavado de activos y financiación del terrorismo, es la debida diligencia de actuar con prudencia y debida diligencia, es decir, prever lo previsible y actuar hasta donde me sea posible. O sea, la debida diligencia es analizar con todo rigor por qué ese riesgo tiene un nivel superior al nivel bajo y luego de entenderlo, establecer acciones, controles, medidas pertinentes que reduzcan el nivel de riesgo y las debo implementar a manera de nuevos controles. Por eso las matrices antisoborno son mucho más extensas que las anticorrupción, pero yo no conozco, y les ruego me excusen, yo no conozco el instrumento, la herramienta, el reglamento de, de, de la ley anticorrupción, cuál es el nivel de detalle que, que realmente pide. Pero fundamentalmente, pues quiero dejarles la claridad de que el concepto de corrupción es mucho más alto y que el soborno es una de las fuentes y que el cohecho puede ser considerado como un tipo de soborno siempre y cuando su definición esté asociada con el acto de ofrecer, por ejemplo. Mm, Pregunta Yulisa, si los auditores internos de la organización poseen capacitación en la 19.011-2018, ¿es válido para auditar o deberían de tomar la 2026? Bueno, no hay una respuesta global. No te podría decir sí o te podría decir no, porque en la norma ISO 37001 no se cita como obligación tener formación en 19.011. Lo que dice la norma como tal es que es la misma institución, lo dice por allá el 721A de la norma, es la misma institución la que determina la competencia requerida. Es decir, ustedes deben hacer un análisis para determinar los conocimientos, las habilidades que debe tener quien lleva a cabo las auditorías y con base en ello seleccionar a los auditores, que es lo que pide por allá en el capítulo 9.2 la norma. Seleccionar a los auditores en función de su capacidad. Entonces, mm, si dentro de la misma institución definieron que la, para poder tener los conocimientos en técnicas de auditorías debe tener formación en ISO 19.011, les tocó obligatoriamente hacerlo con la versión 2026, porque la versión 2018 ya no existe. O sea, ISO 19.011 versión 2018 es una norma cancelada. Ahorita les muestro. Es más, les voy a mostrar de una vez para... No, ya abro aquí perdón, yo les comparto mi pantalla. Voy a mostrarles en vivo, o sea, voy a mostrarles, no es mi diapositiva, les voy a abrir aquí mi navegador y voy a ingresar a la página web de ISO. O sea, estoy en vivo, estoy en internet. Y aquí donde dice buscar, le digo 19.011. Entonces, 19.011, aquí me aparece como única 19.011 la versión 2026. Entonces, entremos. Fíjense que no aparece la 2018. Entonces me dice que la ISO 19.011 actual es la edición 4 del 2026. Y aquí en la parte de abajo está el ciclo de vida. Entonces, esta es la que está publicada.
y la versión 2018 dice cancelada. Si yo entro acá, fíjense, aparece como cancelada con una raya en la mitad y en su ciclo de vida, aquí dice que esta norma fue cancelada como norma internacional el 27 de mayo del 2026. Es decir, esta norma no existe. Puede que uno en su computador, en su biblioteca tenga esa norma, pero esta norma no existe fue una norma cancelada, o sea, es un documento obsoleto. La 9001, por ejemplo, es un buen ejemplo. Fíjense que la 9001 sigue apareciendo en la versión 2015, aunque hace un mes ya está lista para la publicación la versión 2026. Pero como no ha sido publicada, sigue estando vigente la versión 2015. Pero si hacemos este ejercicio en 3 semanas, ya va a aparecer la versión 2026 y esta aparecerá como en un periodo de transición, distinto a lo que pasa con la 19011. Fíjense lo que aparece con 37001. Esta es la guía práctica que les digo que yo participé en el comité y aparece la 37001 versión 2025 como norma vigente y eh, aparece la versión 2016 como norma cancelada, pero aparece como norma cancelada simplemente haciendo referencia al periodo de transición. O sea, la norma ya está cancelada, o sea, esta norma no existe, la versión 2016, pero el documento IAF-MD30, concertado con ISO, dijo, aunque la norma está cancelada porque surgió la versión 2025, las certificaciones son válidas por 2 años. O sea que es IAF quien dice vamos a extenderle el plazo de vigencia, pero no hay ningún IAF para la 19011. O sea, si en alguno de sus documentos se dice que los auditores deben tener formación en ISO 19011, les toca obligatoriamente hacer la actualización. María dice, si tiene certificación 37001-2016 y se opta por hacer el primer seguimiento y la transición a la 2025, ¿el seguimiento sería con la 2016 o cómo aplicaría? Nada, el seguimiento de una vez se hace con la 2025. Y entonces, como coinciden muchos de los requisitos, es que realmente los cambios no fueron tantos. Al uno leer las dos normas se da cuenta que en su mayoría dicen lo mismo, o sea, solamente hay cambios. Entonces, todo el seguimiento con transición se hace con la versión 2025, asegurando que se incorporan los cambios, más lo que ya estaba en la otra. Entonces, finalmente, técnicamente es una auditoría sobre versión 2025. Yulisa, el cohecho activo. El que por sí o por interpuesta persona prometa, ofrezca o entregue. Prometer, ofrecer, entregar. 3 de los 5 verbos porque la concusión es el de los otros 2 verbos. Prometer, ofrecer, entregar a un funcionario o empleado público una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para que ejecutare un acto contrario a sus deberes oficiales o para que no realizare o retardare un acto debido. Hasta ahí es la definición de cohecho, lo otro es la pena. Ahí entonces fíjense que hay que, algún abogado, yo ni soy abogado ni soy tan conocedor de la legislación del Salvador, pero un abogado, un licenciado abogado en El Salvador, podría indicarnos si alguno de ustedes cumple esa condición. Sería bien útil que nos contara
Si la tipificación del cohecho se da por la promesa, ofrecimiento o entrega, o si se da porque se ejecute el acto contrario a los deberes oficiales para que no lo haga o retarde el acto. O sea, ¿cuál de las dos condiciones se debe dar? Si una o la otra o las dos, para que el cohecho se tipifique como delito. La OCDE, les anticipo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, ha escrito en varios documentos que el cohecho debería tipificarse y considerarse como delito desde la promesa, el ofrecimiento o la entrega, sin que sea necesario que ocurra la segunda parte. Pero la OCDE es una organización multinacional, eso no es una autoridad para ningún país, en consecuencia prima lo que diga el país y el ordenamiento y el sistema legal del país. Bueno, ambos, dice Jesús. Entonces, si deben tipificarse los dos, o sea, si deben darse los dos para que se tipifique el cohecho, entonces solamente la primera parte del ofrecimiento coincidirán los riesgos de soborno con los riesgos de corrupción. O sea que es posible que dándole aplicación a la ley anticorrupción, pues tengan que ir mucho más allá que, que lo que se hace desde antisoborno, pero deberían estar conectadas. Estamos hablando de asuntos similares. Bueno, no veo más preguntas. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta. A ver, Julissa dice, hay un punto muy importante para un análisis de antisoborno, para el cohecho propio. No es indispensable que el funcionario llegue efectivamente a ejecutar el acto contrario a sus deberes. La jurisprudencia ha considerado relevante incluso la solicitud de aceptación del perfecto. Ese es el concepto de la OCDE. La OCDE dice, países, para que esto sea más eficaz, no se espere al daño. Asegúrese que esto se vuelva un delito desde que hay un ofrecimiento. Pues excelente que lo tengan así en El Salvador. En ese caso hay una mayor, digamos, articulación entre la ley de compras públicas y la ley anticorrupción. Aunque recuerden que la ley de compras públicas, pues por su naturaleza, mm, eh, busca que la aplicación de ISO 37001 pues, se haga en las compras públicas. Pero muchas instituciones del Salvador le han dado un alcance mayor y le han dado alcance al antisoborno a sus actividades de tipo misional. Pues eso es una maravilla, pero pues digamos que en términos de la ley, haciendo una interpretación sistemática, pues uno diría el ámbito mínimo de aplicación de ISO 37001 en El Salvador es pues por lo menos para la actividad de la compra pública. Entonces es posible que se queden cortos, porque la ley anticorrupción sí tiene que abarcar todas las actividades, operaciones de la institución. Ahí ya habría que analizar con más detalle el alcance. Muy bien, no se me vayan a ir. Ah, perdón, no sé tu nombre, dice iPhone. Se debería crear un equipo para actualizar la documentación de transición. Eh, Luis Segovia. Sería muy importante para que esto se haga en consenso, para que esto se haga concertadamente, para que revisen cosas que ya tienen a lo mejor por buenas prácticas. Eso lo hemos estado encontrando en las auditorías 2025, que, por ejemplo, el tema de la cultura antisoborno no es nuevo. Lo que nos están mostrando en muchas organizaciones donde estamos haciendo estas auditorías es que nos están mostrando asuntos que vienen desde las áreas de gestión humana, de talento humano, de recursos humanos, de bienestar, bueno, como allá, que vienen trabajando de tiempo atrás
incluso desde riesgo psicosocial, desde seguridad y salud en el trabajo. O sea, estamos viendo que hay muchas herramientas que se están aplicando que tienen una orientación hacia la gestión cultural, la cultura ética, los temas de la sostenibilidad, y eso es perfectamente compatible. O sea que vale la pena analizar con detalle qué se tiene para no ir a crear algo aparentemente nuevo que entre en contradicción pues con algo que ya viene ejecutándose. Por eso es muy importante hacerlo concertadamente y con un equipo de trabajo y no simplemente llegar a meter documentos que me prestaron los amigos del frente, porque a lo mejor entro a romper esa misma cultura. Yo siempre he dicho que la documentación de un sistema de gestión es como el cepillo de dientes, como el cepillo dental. No le sirve sino al dueño. Si ustedes deciden cepillarse los dientes con el cepillo del vecino, yo no sé qué tan eh, pertinente resulte eso. Eso no le sirve sino al dueño, porque es una cosa que tiene que ser hecha a la medida. Bueno, les decía, no se me vayan a ir, por favor, sin eh, diligenciar una sola vez la lista de asistencia. Recuerden que les vamos a enviar una constancia de asistencia, les vamos a enviar el link de esta grabación y vamos a estar atentos a quienes de ustedes tomen la decisión de, de hacer el curso de actualización que pues por haber asistido a esta charla se los vamos a otorgar de manera sin costo. O sea, nuestro único interés es poder difundir mucho más esta información y bueno, les deseo a todos los mejores resultados. Espero realmente que sus sistemas de gestión antisoborno les estén aportando, porque eso es lo que finalmente esperamos. Y aquí en CMD Certification tienen las puertas abiertas. No los podemos asesorar, es prohibido para nosotros. Somos muy respetuosos de la competencia justa, de la competencia leal, no hacemos ningún tipo de mala práctica empresarial, somos sumamente respetuosos con eso. Por eso quienes tienen certificaciones con otras certificadoras, nosotros pues procuramos no interferir de una manera indebida. No es nuestro interés generar malas prácticas. Eh, pero pues más hablo como miembro del comité técnico de ISO. Cuando uno hace parte de un comité en ISO, ocurren muchas cosas. La primera es que no nos pagan. O sea, esto es una actividad que se hace de manera voluntaria. Uno destina una buena parte de su tiempo a esto. Y quienes estamos ahí lo hacemos porque creemos en esto, no simplemente porque sea una obligación o porque vamos a recibir una contraprestación. No nos pagan, es un servicio voluntario que se presta porque realmente creemos en el asunto y bajo esa consideración pues tienen ustedes las puertas abiertas. Ya saben dónde encontrarnos y bueno, por último, nuevamente agradecerles que se hayan conectado el día de hoy. Les deseo lo mejor y hasta que nos veamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.